el Partido Nacional se apresta a conmemorar un nuevo aniversario de su creador como partido, el brigadier general don Manuel Oribe. Hay una línea de continuidad en toda la vida de este hombre que puede resumirse en la defensa de la integridad nacional, de la soberanía del país, en la defensa de la Constitución y el gobierno de la ley. Oribe asciende de una forma singular a la presidencia de la República, designado por la unanimidad de la Asamblea General, de votos de la Asamblea General, cosa que nunca había ocurrido. Y eso es así por la circunstancia de que rodea a su persona un gran movimiento nacional, un movimiento de unidad, un movimiento que busca la concordia y el asentamiento en las instituciones necesarias para estabilizar la vida del país naciente. Se puede decir que Oribe, después de Artigas, es el primer hombre público que tiene un proyecto nacional. Con esto quiere decir que su gobierno no es meramente una mera administración, un gobierno más que administra las cosas del momento, sino que es un proyecto nacional que tiene una estrategia global, que tiene un sentido de futuro y que se engloba en torno a 3 o 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es la defensa de una independencia naciente, todavía débil, todavía en riesgo, y busca asentarla, consolidarla a través de una serie de actos políticos y a través de la doctrina de la neutralidad del Uruguay en las contiendas de países vecinos. La segunda línea de Oribe en su proyecto nacional es la de erigir la República. La República como gobierno de la ley. Porque en nuestros países, en América Latina, vivieron momentos de anarquía, productos de que el gobierno era de los hombres, de los caudillos, de las pasiones. Y Oribe quiso forjar una república fundada en el gobierno de la ley. Y tercero, la necesidad de forjar el Estado como unidad de mando, como un gobierno constituido capaz de generar una política a través de reglas universales y no de particularismos, de normas generales y no de pasiones o de intereses personales. Esto es lo que va a caracterizar a su gobierno. Cuando se levanta Rivera en revolución contra Oribe, él siente la necesidad entonces de crear un partido que defienda el sentido de patria y el sentido de constitución. Le llama a ese partido Defensores de las Leyes y lo inviste con una divisa blanca. ¿Por qué una divisa blanca? Porque era la divisa que habían usado los orientales en la revolución de 1811. Artigas, con sus huestes, defendió el territorio del país y la revolución con banderas blancas entre 1811 y 1815, cuando en ese año, ese último año, crea la bandera tricolor federal. Pero hasta entonces, la bandera que ciñeron los orientales en armas, que empezaron la revolución, fue la divisa blanca. Y entonces lo que Oribe, en ese momento en que ve enfrentada una anarquía contra el gobierno y la constitución, es darle a un movimiento cívico la enseña de los patriotas orientales. Va a hablar de 1811, va a hablar de 1825, va a usar como referencias nacionales esos episodios, o sea, se envuelve de alguna manera en la bandera artiguista y en la bandera de los
1933. Y Artigas, al igual que Artigas, representó Oribe la defensa también de un civismo muy fuerte, un civismo republicano muy fuerte, que estaba fundada en un gobierno de honradez administrativa, en un gobierno de transparencia, en un gobierno que aquilató la importancia de gobernar con firmeza en lo que tuviera que ver con la defensa de la honestidad y de la transparencia gobernativa. En ese sentido, es un hombre que, a pesar de venir de una alta alcurnia, nieto de un gobernador de esta tierra, en la época española de Viana, termina sus días en la humildad, en la pobreza. Cuando después de gobernar el país entre 1842 y 1851, salvo Montevideo, todo el territorio nacional, desciende a la presidencia pobre, hasta que sus propios compañeros, los propios hombres que lo defendieron su gobierno, hacen una colecta, reúnen 20.000 pesos para entregarle, porque es un hombre que carece de toda fortuna al final de sus días. Él lo rechaza, no acepta. Como tampoco acepta cuando la Asamblea General, por instancias de un entrerriano, del gobernador de Entre Ríos, le vota una pensión, rechaza también la pensión. La Asamblea General lo quiere nombrar gran ciudadano y Oribe no acepta, porque eso lo coloca fuera de la categoría del ciudadano común, del ciudadano de la República, y él se siente un republicano. Tenemos un testimonio del delegado de negocios de España, Creus, durante los últimos años de la Guerra Grande, y lo pinta. Fui a su cuartel y era una humilde sala de madera puesta sobre estacas en el suelo, y al lado estaba un rancherío donde vivía con su familia. Y quisiera leer como expresión de ese civismo republicano, de esa honradez, una carta que le escribe a su amigo Norberto Larravide, hombre importante de la unión que había hecho la Plaza de Toros, había hecho la locomoción entre Montevideo y Villa Restauración, era un hombre de negocios importantes, tenía varios saladeros. El día de su cumpleaños, Larravide le envía un obsequio muy lujoso. Y Oribe le escribe: querido amigo, recibí su carta y su magnífico obsequio. Le devuelvo ambas cosas. Lo uno porque no merezco los conceptos con que me favorece, y porque como su amigo leal creo que no conviene a usted para el porvenir dejar con su firma esa carta cortesana de los tiempos de Luis XIV, mal dirigida a un republicano. El regalo porque es demasiado valioso y no conviene a mi decoro aceptarlo, ni a usted hacerlo, dado nuestras posiciones respectivas. No debo ni quiero quedar obligado a persona alguna, del modo que me obligaría la admisión del importante presente que usted tiene la amabilidad de hacerme en este día de mi cumpleaños. Lo saluda con afecto su amigo Manuel Oribe. Aquí en estas expresiones se acrisola con gran transparencia esa honradez con que fijó la característica de toda su vida y de toda su trayectoria pública Oribe. Y terminando también lo que había sido la historia de su tiempo, de su vida, en los últimos minutos, antes de pasar a la eternidad, a los que le rodeaban, les pidió a todos mis amigos, a todo el gran partido nacional, que por favor rodeen y defiendan el gobierno constitucional. Ese era su mensaje. Por eso a este partido le puso defensores de las leyes.